El tema que veremos hoy es el cuento. En una forma rápida y sencilla vamos a abordar todo lo que tiene que ver con la definición, las características y las partes que componen al cuento. Antes de continuar me gustaría pedirte que por favor te suscribas a mi canal. Subo videos educativos que son muy importantes en tu vida escolar. Como definición podemos decir que el cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es informativo o lúdico. Un cuento es relatar. Cuando trabajo el cuento con mis estudiantes, lo primero que hago es una breve actividad en la cual ellos van a relatar todo lo que hicieron en su día, ya que en esencia un cuento es un relato, es decir, contar hechos o situaciones que nos pasan o que le pasan a otras personas. Una de las características más importantes del cuento es que es breve. Los cuentos son cortos, no tienen una gran extensión y, como lo dice aquí, pueden ser ficticios o reales. Es decir, pueden contar hechos de la vida cotidiana que son reales, constatables en la realidad, pero también pueden abordar temas irreales, como más usualmente nosotros conseguimos a los cuentos, ¿cierto? Tratando temas poco fantásticos y demás. Obviamente el argumento es fácil de entender. Por esta razón es que este es uno de los textos que más se abordan en los primeros años de escolaridad, porque son textos cuya trama, cuyo argumento central es muy fácil de entender para los niños. Puede tener un objetivo informativo, es decir, darle cierta información o tener cierta importancia en una temática para los niños o, por el contrario, el tema también puede ser lúdico, es decir, tan solo de entretenimiento para los niños o para cualquiera en general. Podemos decir que los cuentos se caracterizan por estos 4 elementos básicos. Hay muchísimas características en los cuentos, pero puedo decir que las 4 características más importantes de un cuento es la primera, que el cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos siempre hay una estructura central que recae sobre un protagonista. No quiere decir que no hayan otros personajes, claro que sí, pero siempre o casi siempre los personajes que acompañan a ese protagonista son un poco accesorios, es decir, están ahí para ayudarlo a él, porque él es el protagonista, el personaje central dentro de ese cuento. La siguiente característica que podemos abordar es que las acciones suelen ser ubicadas en tiempo y espacio desde el inicio. En el inicio de un cuento siempre debería ir. A veces podemos encontrar este espacio-tiempo de forma literal, de forma tácita en la primera parte del cuento. Sin embargo, no siempre es así, así que para nosotros identificar esto debemos estar pendientes de ciertos elementos que muchísimas veces los autores dejan en los cuentos, a través de los cuales nosotros podemos intuir dónde se están desarrollando esas acciones. Es decir, el espacio y el tiempo están un poco implícitos, no están de forma directa. Pero esos elementos son los que nosotros tenemos que aprender a identificar para nosotros saber si se desarrolla en la selva, si se desarrolla en un desierto, si se desarrolla en un terreno montañoso, ¿cierto? Si nos hablan del día o de la noche, no directamente, pero nos dan ciertas pistas. Esto es importante porque a través de eso nosotros también podemos trabajar con los niños información inferencial, es decir, información que no está ahí en el texto de forma directa, pero que nosotros podemos intuir. La siguiente característica sería que es ficticio. No siempre, claro está, pero digamos que de forma general los cuentos tratan temas ficticios, ¿no? Que escapan a la realidad, hechos que no son reales, que no podrían tener lugar en nuestro mundo. La siguiente característica es que debe ser breve, como ya les había comentado anteriormente. La característica principal de un cuento es que debe ser breve, corto, no tiene que ser extenso, ya que si le añadimos demasiados hechos, no estaríamos hablando entonces propiamente de un cuento, sino que ya estaríamos hablando de una novela corta, por ejemplo. Ahora, las partes del cuento, las partes clásicas del cuento, como ya sabemos, es inicio, nudo, desenlace. Inicio también se le llama comienzo y en este vemos el inicio, valga la redundancia, de la historia. Aquí es muy importante aclarar que en el inicio, como ya se los dije anteriormente, debe estar explícito o implícito el espacio-tiempo, pero no solamente eso, sino que también debe estar bien especificado quiénes son los personajes dentro del cuento. Por lo menos debe estar especificado cuál es el protagonista, ya que como sabemos, sobre él es que recae todas las acciones principales dentro del cuento. Posteriormente viene el nudo. El nudo en un cuento es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto en la trama
y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. El nudo es cuando surge ese problema, ¿cierto? Esa situación, ese obstáculo que nuestro protagonista debe superar. A esto se le llama nudo dentro de las partes que conforman un cuento. Finalmente tenemos el desenlace, que es el final del cuento. Supone el cierre del relato, en ocasiones restableciéndose el equilibrio inicial y concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la historia termina con una moraleja. De forma general, el desenlace es culminación del nudo, es decir, en lo que desembocó esa situación difícil del nudo, ya que pudo tener un desenlace feliz o un desenlace triste o incluso pudo tener un final abierto. No necesariamente se tiene que establecer cómo terminó ese cuento. Este sería entonces el desenlace, recuerden, el final de la historia, el cómo terminan todas las acciones que se llevaron a cabo, tanto en el inicio como en el nudo de nuestro cuento. Esto sería todo lo que tendríamos que abordar sobre la temática del cuento. En un video posterior a este te hablaré sobre cómo nosotros podemos construir un cuento con nuestros estudiantes, en una forma rápida y sencilla y a través de un ejemplo que yo he elaborado para ti. Si te gustó este video, dale like, comenta, compártelo con tus amigos y sobre todo suscríbete para traer más y mejor contenido a este canal.